Muy buenas tardes a todos. Mil disculpas por los que estuvieron atendiendo el día de ayer y tuvimos una pequeña interrupción por problemas técnicos en la conexión. El día de hoy quiero hablarles del próximo curso que vamos a dictar de 12 horas en dos partes de 6 horas cada una para la revisión y aprobación de planos de ingeniería de agua contra incendio. ¿Revisados por quién o aprobados por quién? En este caso, nosotros vamos a trabajar qué es lo que la norma NFPA pide que tiene que tener en un plano para ser aprobado por una autoridad bajo competencia. Definitivamente, yo tengo que adelantarles que yo no tengo experiencia en el sentido de haber tramitado aprobación de planos en INDECI o en el territorio peruano, pero sí tengo muchos años de experiencia en territorio de los Estados Unidos. Entonces, todo va a estar enfocado a la NFPA y no enfocado a lo que me pide el Reglamento Nacional de Edificaciones, que ya ustedes lo manejarán de acuerdo al mercado y o como tenemos que Engine también tiene en toda Latinoamérica, en otros países también. Antes de continuar o continuando con la revisión de planos, en todo lo que es un plano de protección contra incendio, tenemos que tener en cuenta que es para un incendio. Está basado en un incendio y está basado en incendios en sus orígenes. También tenemos que tener en cuenta que este seminario y su contenido no es una interpretación formal emitida de conformidad con las regulaciones de la NFPA. Cualquier opinión expresada es la opinión personal del autor, quienes hablan, y presentador, y no representa necesariamente la posición oficial de la NFPA y sus comités técnicos. Además, esta presentación no tiene por objeto ni debe basarse en ella para prestación de consultas o servicios profesionales. Objetivos profesionales. Es la persona que va a ir a revisar. La persona que va a ir a revisar, desde el punto de vista de la NFPA, usted está salvando vidas. Por lo tanto, el plano tiene que evaluarse cómo estoy yo salvando la vida. No estamos evaluando un tubo de 3 pulgadas que va de un punto a otro y cuál es la caída hidráulica, o cuál es la pérdida por fricción, o cuál es la velocidad. Lo que estamos viendo, que tenemos que ver en nuestros planos, es cuál es la clasificación del riesgo, qué enfoque de diseño tengo, qué criterio yo voy a usar, manual o automático, para proteger la vida humana en caso de un incendio de forma razonable. Por lo tanto, el profesional que revisa, tenemos que hablar de un grado razonable de la protección a la vida humana. El grado razonable es bastante ambiguo. Lo más simple posible, lo más económico posible y que salva la mayor cantidad de vidas posible. Para proteger la vida de los empleados que trabajan en ese local, de las visitas o clientes e inclusive el personal de emergencias que tenga que atender. De ahí tenemos que minimizar los daños a la propiedad. Muchas veces, en el enfoque de protección contra incendio, debemos de proteger la propiedad para que estructuralmente y el ambiente sea sustentable a la vida humana durante el tiempo de la evacuación. Por último, debemos de proteger también el medio ambiente. Es muy diferente apagar un incendio manualmente utilizando mucha cantidad de agua, bombas contra incendio encendidas, consumiendo grandes cantidades de diésel, grandes cantidades de humo, cuando un sistema automático pudiera detectar y suprimir el incendio más rápidamente. Y por último, todos queremos asegurar la continuidad de las operaciones. Eso es lo que tiene que estar pensando el personal profesional en el momento de revisar. Lo vamos a ver en el sentido práctico una vez que comencemos a ver los planos. ¿Cuál es el objetivo del curso? Entender el funcionamiento, exactitud y coherencia del sistema integral contra incendio mostrado o no mostrado. Yo estoy hablando desde el punto de vista, de acuerdo a mi educación, mi experiencia, que fue en mayores años en los Estados Unidos de Norteamérica, donde en la ciudad el que autorizaba o aprobaba los planos había un ingeniero contra incendio, que le llamaban Fire Marshal, con principios de ingeniería, con base de ingeniería, con educación de ingeniería, o arquitecto especializado en ingeniería de protección contra incendio. Además del ingeniero mecánico, además del ingeniero que veía toda la hidráulica, y además del ingeniero eléctrico si había partes eléctricas y de la parte del edificio estructural. Todos los sistemas contra incendio eran revisados por esas tres autoridades. Pero era el ingeniero contra incendio el que veía el todo, el que veía la integración de todo. En el Perú, por ejemplo, estamos organizados con el Colegio de Ingenieros del Perú, donde cada especialidad tiene su parte en la revisión y aprobación de planos, y nos faltaría un pequeño detalle: ¿quién ve el todo?
¿Quién ve el conjunto? Ese se llama el ingeniero de protección contra incendio, que existe fuera de Estados Unidos, existe en Latinoamérica o en el Perú también, o dentro de Estados Unidos. O sea que sí existe ese integrador. Entonces, vamos a revisar varios planos y tratar de ver la coherencia entre cada uno de ellos. También vamos a ver en cada uno de los planos de diferentes especialidades el uso de la aplicación práctica de pequeños requisitos mínimos necesarios para hacer, como se dice, un listado de verificación rápida, el cual sería imposible de tenerlo completo porque tendríamos que tener el código completo en el plano, pero sí algunos detalles rápidos que debe tener el que verifica la aprobación, sobre todo en todas estas cosas que nosotros las conocemos como mitos porque fuimos enseñados de alguna manera. ¿Bien? ¿Cuál es la responsabilidad de quien revise el plano? El que revisa el plano llega al punto que yo apruebo el plano, pero asume que el que va a instalar tiene tanto conocimiento como el que dibujó, ¿no? O el ingeniero a cargo responsable. Entonces, la instalación tiene que ser de acuerdo al plan. ¿Y cuál es la responsabilidad final del diseñador en todo su conjunto? La responsabilidad del que revisa el plano es el simple cumplimiento del código. La responsabilidad del diseñador es la exactitud y precisión de todas las medidas que usted está presentando en ese plano. También vamos a hablar de cómo entendemos o cómo interpretamos, debemos de interpretar los cálculos hidráulicos, el análisis de demanda-suministro, el sobre o subdimensionamiento de las tuberías y de la más famosa velocidad. Sobredimensionamiento de las tuberías en protección contra incendio tampoco es recomendable porque nos consumiríamos la cantidad de agua antes del tiempo que hemos programado. Verificar la información estructural, arquitectónica, luminarias, aire acondicionado, instrucciones en el plano de techo reflejado. Muchas veces nos gusta muchísimo, también por ley de Reglamento Nacional de Edificaciones, de tener un isométrico. Ese isométrico está en el aire, salvo que tengamos un plano de 3 dimensiones. Al estar en el aire, al ingeniero de contraincendios no le dice mucho, porque no sabe qué está protegiendo, dónde va a ser el parámetro del rociador que tiene que mojar, dónde están las puertas de evacuación, a qué estructura me voy a colgar o a qué estructura voy a poner mis antisísmicos, qué obstrucciones yo tengo con la estructura, con las luminarias. Entonces, por lo tanto, todo tiene que estar en un plano de techo reflejado basado en una arquitectura. Y vamos a ver muchas razones por las cuales debemos desaprobar los planos. Durante la revisión de planos, esperamos hablar de plano maestro, de reserva de agua, de bomba contra incendio, de red privada de agua contra incendio, rociadores de agua y su hidráulica, y culminar con soportes y antisismo. En el plano maestro, ¿qué información debemos de tener en el plano maestro? Es un plano maestro donde vamos a proteger todo el área de la planta o vamos a proteger ciertas áreas selectivas de acuerdo al dueño. Por lo tanto, debemos de desligar qué partes no vamos a cumplir con el código. Por ejemplo, los rociadores de agua se tienen que instalar en toda la planta. El dueño dice, no lo voy a poner, la ley me lo permite. Entonces, si voy a poner separaciones de muros o no, y además tengo que deslindar qué partes no estoy cumpliendo. Vamos a hablar de las áreas que cubre cada sistema, vamos a hablar de las notas generales, vamos a hablar de los códigos de colores para cada área y los símbolos, vamos a hablar de las elevaciones y cortes, vamos a hablar de lo que esté en el bloque, el listado de planos o el listado de rociadores, así como qué tipo de información debemos de tener en la clasificación de los riesgos. Básicamente está basada en no almacén, almacén y riesgo específico. Y entre no almacén y almacén vamos a tener almacenamiento temporal, basado en cierta altura y área máxima. Entonces, de ahí vamos a hablar de la reserva de agua contra incendio. ¿Qué tan lejos el tanque puede estar de la bomba contra incendio? ¿Cuál es la pérdida máxima que puedo tener en la tubería? ¿Cuáles son las máximas equivalentes de longitudes que debo tener en la cantidad de codos, etcétera? ¿Qué niveles de elevación debo tener entre el cuarto bombas y el tanque de agua? No necesariamente tiene que estar al costado. Podemos enseñarle a leer este tipo de planos. ¿Cuáles son las distancias en el enterrado al lomo de tubo? ¿Qué requisitos mínimos debemos de tener con respecto a la ubicación del tanque con cualquier combustible o área
que puede exponer al tanque. Vamos a hablar también de la bomba contra incendio. En ella vamos a ver todos los planos de planta, planos de elevación, qué tipo de accesorio de unión. El código me puede permitir roscado, ranurado, soldado, etcétera, pero si leemos bien la NFPA, el 20, por ejemplo, en el anexo me recomiendan de todo corazón que todo lo que esté alrededor de la bomba debe de ser soldado. ¿Cómo es la NFPA que recomienda la cimentación de la bomba? Que tiene que ser completamente robusta, sólida y única. No se recomienda elementos flexibles entre la base y el patín de la bomba, dado que la bomba contra incendio tiene que tener su propio flexible en el eje cardán. Y si tiene ese requerimiento nacional, ¿dónde tengo que poner flexible y de qué tipo? Sobre todo en la succión y en la descarga de la bomba. ¿Cuándo cruzo la bomba? ¿Dónde debe estar el tanque de agua? ¿Cuándo debo de hacer cálculos especiales de enfriamiento del agua? ¿A qué temperaturas? ¿Qué software y qué fabricantes me permiten tener esto gratuitamente? ¿Dónde debo de poner el tanque de combustible? No puede ser en sótanos. Los cuartos de bombas no deben de ser en sótanos de acuerdo a la NFPA. ¿Cuáles son las limitaciones? Tendrían que ser cuartos eléctricos, o sea, bombas eléctricas. ¿Qué tipo de arriostramiento tiene que tener el tanque de agua? Si yo tengo rociadores de agua por código, ¿cuál es la cantidad de agua que yo tengo que compensar del agua que se me va a quedar dentro del dique de contención? ¿A qué nivel y a qué altura debo poner la válvula de salida? Todo este tipo de detalles lo vamos a ver. De la misma manera, muchas veces hablamos de que la conexión eléctrica pues no es confiable, dónde no es confiable y qué tipo de conexiones debemos de tener. De acuerdo a la NFPA, no debe haber ningún tipo de conexión directa al servicio de la calle. Pero si es aérea, puede venir la electricidad, la entidad eléctrica viene y quita la electricidad de toda la cuadra para los bomberos. ¿En cuánto tiempo se realiza eso? El sistema automático puede apagar. Si yo pongo un medio de desconexión adicional por Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿qué tipo de características debe tener en cuanto a por cortocircuito o sobre amperajes? ¿A qué porcentaje debe de abrir? Debe ser térmico, magneto, por microprocesador, etcétera, en base a una curva. Todo eso lo vamos a ver. De ahí vamos a ver la red privada, red privadas de kilómetros o de diferentes niveles. La tubería aérea no debe de pasar de edificio a edificio. Todos esos detalles los vamos a ver. De la misma manera, todo lo que es las montantes, cálculos hidráulicos y criterios que debemos de tener. ¿Dónde deben de ir las montantes? ¿Qué pasa si finalizan a diferentes alturas? De la misma manera, vamos a ir viendo lo que es rociadores de agua y la hidráulica en los rociadores de agua y en los soportes. Es muy importante ver, por ejemplo, la historia de los rociadores de agua para centrarnos donde estamos, en el sentido que en los años 1860 usábamos cubetas de agua para apagar los incendios. En los años 1870 y 74 se inventaron los primeros rociadores. En 1896 ya existía la NFPA 13, que fue la primera a través de unas aseguradoras, salvo los esfuerzos que hacen las aseguradoras para instalar y los reglamentos nacionales de edificaciones que han sido actualizados a los códigos, todavía no tomamos consciente en los rociadores de agua, ¿no? Entonces, en los años 1890 usábamos cubeta y esos señores están felices de la vida, ¿no? Contentos pasando las cubetas porque ellos saben que eso no sirve, discúlpenme mi arrogancia o mi autoritarismo, no sirven para nada. Pero fíjense que en el 2020 seguimos mojando, llevando las cubetas, haciendo prácticas de brigada y miren el entusiasmo que ponen, miren cómo se dañan las espaldas cuando en el 2020 estamos desarrollando los mejores rociadores de agua que nunca antes se habían desarrollado en los últimos años. Entonces, debemos de tener conciencia que el rociador de agua se pone en todo el edificio y salva vidas. Se detecta el incendio muy rápidamente, en menos de 20, 30 segundos, y apaga el incendio y salva la vida humana, además de proteger la estructura para salvar más vidas humanas. Entonces, ¿cuál es el concepto básico del rociador de agua? Debemos de tener una fuente o suministro de agua, una fuente de suministro
de la bomba contra incendio o suficiente galonaje y presión para llegar y tener el parámetro rociador completamente no expuestos al riesgo. No se vale salir del enterrado, llevarlo por un edificio no protegido con rociadores, ir a otro edificio para llegar al edificio de protección contra incendio. Todo debe ser a través del exterior. Todas las alimentaciones automáticas de los rociadores tienen que ser a través de sistemas protegidos contra todo. Tenemos que hablar de qué tipo de tubería, qué debemos de poner en los planos. Desde 1988 que instalo rociadores de agua en los Estados Unidos, nunca he instalado una tubería de cédula 40 mayor a 2 pulgadas. Siempre hemos usado cédula 10. Y las tuberías listadas, solamente el listado de cédula 40 llega a 2 pulgadas. A partir de 2 pulgadas es cédula 10, 2,5 para arriba. Mejor hidráulica, menor peso, menor antisísmico, etcétera. ¿Qué ventajas tiene? Están protegidos contra la corrosión microbiológica. Podemos aceptar la cédula 40, pero esa era para la época del vapor, 900 PSI, y así sucesivamente. ¿De qué detalle de los rociadores tienen que estar en plano? De cada uno de los planos. Entonces debemos de tener símbolos. Debemos de quitarnos qué debemos de ver en el plano. En el plano que vamos a ver es trazos, símbolos que deben de resaltar sobre el arquitectónico. ¿Qué fabricante es cada símbolo? ¿Qué tipo de rociador? Colgante hacia arriba, ¿qué temperatura? Diámetro, factor K, bronce rojo, latón rojo, cromado, ninguno, escudo, no escudo, molero, cantidad que alimenta cada montante, etcétera, cada sistema, el total de rociadores. ¿Qué informaciones adicionales debemos tener los planos en el plano del detalle? Por ejemplo, aquí yo veo cada corte de tubería cada 6,40 metros. Vemos la elevación del tubo. No necesito yo ver un plano. Necesitamos el plano corto para tener una idea estructural de dónde va la tubería y qué construcciones vamos a tener. Pero en este plano yo tengo el rise nipple o manguito de montante de 2,5 por un pie, 1 pulgada. También veo más adelante se podría ver a la altura sobre el techo que está el rociador, la altura del ramal. Estos son cada salida y también está el corte del tubo en los 6,40 metros o 21 pies. 3,9, 8,0, 8,0 y 1,3 deben de darnos ese 21 pies. Todos los nudos hidráulicos, los antisísmicos. El antisísmico colocado donde va a ir amarrado a este vigueta y este longitudinal va a ir amarrada al tubo y sobre ese tubo está yendo sobre o por debajo de una vigueta o un elemento estructural. Ese tipo de detalles que tenemos que ver en cada montante. Cómo hacemos el arriestramiento al piso y cómo hacemos el arriestramiento a la parte superior y cómo en el intermedio debe bailar en las diferentes unidades estructurales que son piso, paredes y techo en el movimiento sísmico. Si yo tengo que poner soporte intermedio, ¿qué adicionales debo de tener? Lo vimos en la clase de sismos de 4 horas, etcétera. ¿Dónde van los flexibles? ¿Qué tipo? Aquí estamos identificando cada montante que está con un corte en un listado, porque eso es lo que se llama plano de trabajo, plano de construcción. Tenemos cómo traerles la experiencia, cómo en otros países de los Estados Unidos, de México, que va bajando la tecnología, que por costo-beneficio ahorran más dinero, ellos hacen más detalle en el gabinete y menos detalle en campo, dado que mientras más detalle hagan en gabinete, menos cambios de orden, menos cambios de direcciones en los tubos o arreglos de último minuto, resolver problemas que no solo paran el tiempo del diseñador, sino de la espera de la persona y la mano de obra y materiales en campo. Entonces, ¿qué tipo de accesorios deben de haber en los montantes? Válvula de control, válvula check, etcétera. ¿Cuáles son desde el punto de vista de ingeniería y cuáles son las que están en el código? ¿Por qué usamos T-mecánicas? Las T-mecánicas fueron diseñadas para hacer reparaciones de una salida u otra. La usamos en forma general. ¿Por qué no podemos usar soldadura, salidas soldadas, listadas, en ranura y en rosca, de muy poco volado, llamémoslo así, desde el centro a la ranura para el rociador, y de muchísimo mayor solidez durante el transporte de instalación que una T-mecánica? ¿Qué tipo de información debemos de tener en los cálculos hidráulicos?
cuál es el área calculada, aunque el criterio sea los 12 rociadores K17 a 35 PSI mínimo, la cobertura de cada rociador, los rociadores calculados, el flujo total, el flujo de mangueras en el punto de conexión, cuál es la presión total, cuál es el colchón de seguridad, aquí bastante alto, 48 PSI, cuál es la cantidad de galonaje y presión residual requerida en la montante y en la descarga de la bomba, y cuál era disponible en esa capacidad en la bomba para tener ese resultado. Todo esto a razón de el resultado del cálculo hidráulico y que tiene que estar en los planos y en dónde van en los planos por cada sistema. De la misma manera, cuál es la curva del suministro, cuál es la curva de la demanda y cuál es mi diferencia. Aquí estamos tomando esto en dinámica, pero si yo tengo un tanque de agua con una elevación, con una columna de agua, la presión estática de la curva en este punto a flujo cerrado me va a subir y tiene que ser menor a la de los componentes. ¿Cuál es la presión máxima que una bomba debe de dar y que debe estar en los planos? Tanto en el plano de bombas como en el plano de rociadores. Y así sucesivamente. Ya vayan haciendo sus preguntas porque dentro de poco voy a pasar a las preguntas. ¿Qué símbolos debemos utilizar? Los símbolos deben de venir del NFPA 170. Es más que todo trazos y símbolos. En los soportes de antisísmico debemos minimizar tensiones en base a flexibilidad en el movimiento sísmico y debemos de mantener rígida la tubería en cada unidad del techo que se mueve. Perdón, cada unidad del edificio que se mueve, en el techo, en la pared o en el piso. Si yo estoy soportado acá al piso y estoy soportado al techo, ¿dónde van esos flexibles y qué área tiene que moverse completamente? ¿Dónde está el elemento estructural que yo estoy poniendo? No es cuestión de ponerlos cada 40 pies, hay distancias máximas. Debemos de verificar un ingeniero estructural, su parte, verificar que la estructura va a soportar esa carga horizontal. Debemos de calcular la carga horizontal de acuerdo a su coeficiente sísmico relacionado a la aceleración sísmica. Debemos de evaluar el arrostramiento, si es un brazo de un tubo de una, el ángulo. Debemos de evaluar los hardware y componentes como sujeto ese perno, ¿es pasante o es listado? Así como los demás hardware que tenemos listados, para por último ver cómo tenemos, por ejemplo, los arrastramientos sísmicos laterales, longitudinales, cómo pueden servir este lateral y longitudinal en el cambio de dirección, las restricciones en los ramales, cuáles son las zonas de influencia, cómo conectamos las válvulas de mangueras, etcétera. Caterín, tenemos 5 minutos o el tiempo que ustedes necesitan para las preguntas de este lindo curso de 12 horas que lo vamos a llevar en 2 turnos de 6 horas. Adelante, Catherine. Por el momento no tenemos preguntas. Invitamos a todos los asistentes para que puedan dejarnos sus preguntas a través del chat. Daremos unos minutos nada más para que los asistentes puedan dejar sus consultas y podamos proceder a respondérselas. Ingeniero, tenemos una pregunta de Yuri Ebert. Indica si todos los temas que se han comentado se desarrollarán en el curso de 12 horas. Sí, son el curso de 12 horas. Entiendo que tengo 8 módulos. Están discúlpame, se va a llevar lo general. Obviamente que yo voy a mostrarles planos, voy a mostrarles ingenierías, voy a mostrar qué es lo importante y también voy a mostrar los mitos, etcétera, o un nivel de planos un poquito más alto de lo que ustedes llevan. Yo encantado de darles toda mi experiencia en el extranjero. Definitivamente hay muchas cosas ustedes tal vez en el Perú no estamos acostumbrados, pero no significa que hayamos mejorado. Desde Utopía hemos mejorado. Desde Utopía hemos mejorado en los planos y sí, hay mucha información y obviamente que
Vamos a repetir los cursos y depende de lo que ustedes nos den de retroalimentación, podemos ampliar temas y ya solo hacer revisiones de planos de cada uno de esos temas, pero honestamente la idea sí es ver detalles principales. Sobre todo, tengo mucha información de mitos, ¿no? Mitos y realidades de que el código dice esto o realmente el código dice otra cosa o cómo lo interpreto, ¿no? Enfocarme a esos mitos más que todo. En la parte de la red privada usamos mucho tubería aérea, qué tipo de arrastramiento debemos de tener, etcétera. No sé si contesté tu pregunta, pero por lo menos es mi intención cubrir todo. Obviamente que no va a ser tan rápido como ahorita. Tenemos como 3 segundos entre diapositiva y diapositiva que yo la cambio y ustedes la llegan a ver. En esta oportunidad es posible que yo haya hablado más rápido que la diapositiva. Muchas gracias, ingeniero. Continuando con las preguntas, tenemos al señor Carlos Monsalvé, que dice, ¿qué versión de la NFPA se referirá el curso? Mira, en el plano maestro, pues tenemos plano maestro en la 13, en la 24, en la 14, en la 20, en la 22, en cada una de ellas, ¿no? En rociadores de agua yo estoy usando ya la NFPA 2019. Todo lo que es planos no ha cambiado mucho en las ediciones. La reserva de agua, la FP24 no cambia, la FP22 es un panfleto muy pequeño, no ha cambiado mucho. No me he puesto a pensar exactamente en qué edición es la última tal vez que yo tengo. Con mucho gusto pudiéramos pasar esta información, pero yo estoy hablando de la 2016 a la 2019, a la 2020. La más antigua puede ser que sea 2013. Bomba contra incendio, estamos hablando de 2019. Red privada, tengo una 2010, desconozco cuál es la última, no ha cambiado mucho. La rociadores es 2019 y todos estos planos llaman a soportes y antisísmicos a la 2019 de rociadores de agua. La 2019 rociadores de agua ha sido reorganizada por completo, es mucho más amigable en el flujo de cómo diseñamos de principio a fin. No es de que haya cambiado mucho el tema o el concepto, y en la última página, el que tiene la 2019 puede ver las referencias a la 2016. Toda la literatura ya es por parte de cada uno de ustedes. En Jinson vende los libros, desconozco qué ediciones tiene de cada una, ¿no? No va a ser algo muy estricto en exactamente qué edición, o tampoco voy a estar llamando a la sección tal que diga tal. Ustedes me van a creer lo que yo digo es que está en el código. En otras palabras, ¿no? En el tiempo de, si algunas secciones yo puedo poner de dónde te las dice, con mucho gusto te las doy. Hemos Muy bien, contestado gracias. preguntas de 12 horas, ¿no? Sí, ya están respondidas. Gracias, ingeniero. A ver si tenemos más preguntas de los asistentes, por favor. Pueden dejarnos a través del chat. Tenemos una consulta de Ana Lucen que indica si se enseñarán cálculos durante el curso. No, los cálculos durante el curso, un cálculo hidráulico me puede tomar 24 horas enseñarte todos los cálculos hidráulicos de árbol, de loop, y los cálculos hidráulicos de parrilla tienen que ser hechos por la computadora desde 1980, por las 20.000 interacciones que tiene que hacer. Lo que yo te voy a enseñar es a leer el cálculo, porque todos tiran el cálculo, corren el cálculo, oh, ya pasé, pum, vámonos, y no leen los tramos, no leen dónde están las velocidades, no leen dónde está la optimización. Si yo ya me quedo con 150 PSI, a todos les encanta altas presiones, cuando deben de ser no más de 100 PSI en la base de la montante. Entonces yo te puedo enseñar a reducir presiones, te puedo enseñar a leer el cálculo y a interpretar el cálculo, pero correr un cálculo es un software. Enseñarte a cuáles son las características de ese cálculo hidráulico, es ingeniería pura, operaciones unitarias se llamaba en la universidad, pero encantados de que ustedes hagan la retroalimentación, de hacer un curso, porque, ¿sabes por qué es importante? Porque a mí me lo enseñaron primero a hacerlo a mano,
Y cuando uno aplica en un software sabiendo lo que hizo a mano, sabe lo que está poniendo y sabe lo que la computadora está haciendo. Acostumbrarnos a solo poner datos, pues yo no sé la computadora qué está haciendo o por qué. Entonces no se lee bien el resultado. Entonces, no te voy a enseñar a hacer cálculo, te voy a enseñar a leer resultados. Muy bien, seguimos invitando a los asistentes a que hagan sus preguntas a través del chat. Mientras tanto, recordarles que este curso tendrá una duración de 12 horas académicas distribuidas en 2 días de 6 horas cada una. Tenemos otra pregunta de Yuri Ever, que indica si tienen programado realizar algún curso de cálculos hidráulicos. Bueno, estimado Ever, tenemos cursos de cálculos hidráulicos, sí, puede revisar nuestra página de Enginezone en www.enginezone.org. También puede contactar a nuestras coordinadoras que están a cargo de nuestros cursos y del curso del día de hoy, el cual se los estaré haciendo llegar a través del chat. Ingeniero, parece que no tenemos más preguntas con respecto a los temas que se tocarán durante el curso. Entonces, lo que podemos hacer en estos momentos es proceder a dar como finalizada la rueda de preguntas. Y también agradecemos a todos los asistentes su participación del día de hoy y comentarles que este webinar ha sido grabado para que lo puedan volver a ver o para que lo compartan con sus colegas. Esta grabación estará disponible en un plazo de 24 horas y les haré llegar a los presentes el link con el video. Si requieren de mayor información, pueden solicitarla a los siguientes correos: cursos5@enginezone.org o cursos6@enginezone.org. A continuación, les voy a mandar a través de nuestro chat a nuestras personas de contacto donde pueden hacer las consultas respectivas del curso. Bueno, agradecemos al ingeniero por la presentación del día de hoy. Ingeniero, ¿algunas últimas palabras? Sí, hay una pregunta ahí que dice si comienza el curso hoy. No, no, no. El curso, entiendo, es 23 y 24 de julio, de 4 a 10 de la noche. Correcto, sí. Estamos programando el curso este 23 y 24 de julio en el horario de 4 a 10 de la noche. Son 6 horas de duración por día en un total de 12 horas académicas. Yo nada más quiero terminar diciéndoles que les quiero enseñar a mí cómo me enseñaron en otro país y cómo hacen las cosas allá. Ya ustedes evaluarán cómo hacen las cosas acá en el Perú y ver un plan, una matriz, si ustedes ven oportunidades de mejora. Yo estoy seguro que les voy a dar muchas oportunidades de mejora en costos y beneficios de la instalación, no solo en la parte técnica. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, ingenieros. Que tengan buenas tardes. Con esto damos por finalizada el webinar de hoy.